Esta es la información departamental. Ahora seguimos viajando por el mundo con otras noticias. María René nos cuenta, por favor. Precisamente tienen que ver con los ataques ocurridos en París el año pasado y sí vamos a contarles entonces de un video que ha sido difundido y donde se observa a dos de los autores de los ataques de París en Francia ocurrido en noviembre del 2015. En las imágenes que van a observar se ven a los hermanos Brahim y Salah Abdeslam, en los que en estas ambos disfrutan de una fiesta nocturna en Bruselas, Bélgica. Brahim Abdeslam baila y fuma mientras platica con una joven rubia. Su hermano Salah rapea con un grupo de amigos. Según las investigaciones, el video fue filmado el 8 de febrero del 2015, meses antes de que ocurrieran los ataques en un café de París, que dejaron a por lo menos 130 fallecidos y cientos de heridos en un café y también en otros puntos de esa ciudad. El más joven de los hermanos, Abdeslam, Salah, es miembro de la célula terrorista del Estado Islámico y fue capturado hace unos días en Bélgica. Se dice que es el único sobreviviente, de los atacantes de los atentados en París. La policía lo ha detenido en Bélgica y ante su detención, dicen, llegó la represalia del ataque terrorista que se produjo en Bruselas, Bélgica, hace unos días también. Esto es parte de las teorías que manejan las autoridades. Por ahí vemos entonces cómo estos jóvenes quizá llevaban una vida bastante normal y sus amigos dicen nunca se imaginaron de lo que eran capaces. Y en otros temas, estamos a 5 meses de que den inicio las justas deportivas mundiales en una nueva cita de los Juegos Olímpicos. Se celebran del 5 al 21 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, y tienen antecedentes históricos que debemos repasar hasta llegar a una tradición que se remonta al siglo VIII a.C., como lo explica la siguiente videografía de la agencia francesa de prensa. ¿Vea? Los Juegos Olímpicos nacen en el siglo VIII a.C., organizados en honor del dios griego Zeus, se desarrollaban en Olimpia, en el Peloponeso, cada 4 años. Incluían carrera, lucha, boxeo, pancration, una forma muy violenta de lucha, competiciones ecuestres y pentatlón. Los Juegos antiguos se dejaron de celebrar tras la conquista de Grecia por los romanos en el 146 a.C. y fueron abolidos en el 393 después de Cristo por el emperador Teodosio I. Olimpia cae en el olvido, devastada por terremotos e inundaciones. Hubo que esperar 1500 años para que los Juegos Olímpicos modernos vieran la luz, en 1896, en Atenas. 280 deportistas de 13 naciones participaron en esa primera edición. Bajo el impulso del francés Pierre de Coubertin, fundador del Comité Olímpico Internacional en 1894, los Juegos crecieron. En 1900 las mujeres fueron autorizadas a participar y en 1924 en París más de 3.000 atletas de 43 países participaron en el evento. Los Juegos de 1936 se desarrollaron en Berlín bajo el régimen nazi. Hitler trata de utilizar la competición como una vitrina de su propaganda sobre la superioridad de la raza aria. Pero la historia recuerda sobre todo la demostración de la afroestadounidense Gis Owen, cuádruple medalla de oro, por primera vez filmado para la televisión. Los Juegos de 1960 en Roma fueron retransmitidos en vivo en Europa. Desde 1964 el mundo entero participa. En pleno apogeo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en los Juegos de México en 1968, los velocistas Tommy Smith y John Carlos protestaron sobre el podio contra la discriminación que sufrían los negros en su país. Les retiraron las medallas, pero su gesto inspiró a una generación de atletas negros. En Múnich, en 1972, un comando palestino ejecutó en la Villa Olímpica a 11 atletas y entrenadores israelíes y a un policía de la Alemania Occidental. Hoy en día, los Juegos son la mayor manifestación deportiva mundial. Más de 10.500 atletas y 206 países participarán en los de Río en 2016. Estamos ya unos meses de que ocurra este acontecimiento a nivel internacional y claro, conforme vaya llegando esa fecha, nosotros vamos a seguir conociendo un poquito más acerca de la historia de los Juegos Olímpicos y claro, los atletas que participan en ellos, especialmente aquellas delegaciones guatemaltecas que estarán viajando. Vamos a seguir con más esta mañana. Gracias María René, y a la gente que se acaba de levantar, pues le damos las noticias como siempre. Tenemos que repasar los títulos más importantes de Guatemala y el mundo. Resumen rápido de la información.
Y hablamos de la sobrecarga y alta velocidad, hipótesis más fuertes para esclarecer qué ocurrió en el accidente de bus en Nahualá, Sololá, que enluta por lo menos 19 familias. 2 horas más tarde se produce un nuevo accidente protagonizado por un bus de transporte colectivo, esta vez en Coatepeque, Quetzaltenango. El hecho deja un fallecido. Hoy iniciará el juicio contra Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, tras casi 5 años de que el Ministerio Público presentara la acusación contra los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen del cantautor argentino Facundo Cabral. Por tiempo indefinido queda suspendida la audiencia donde se resolverá si los 32 implicados en el caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea, enfrentarán juicio y saldrán en libertad. Sale a mayor riesgo de resolver 3 acciones pendientes. Expresidente Otto Pérez de nuevo se declara inocente de los cargos en su contra. Deteriorados quedan los parques, plazas y alamedas de la antigua Guatemala luego de la visita de miles de turistas que llegaron a la ciudad colonial en Semana Santa. Por ello, ahora la comuna deberá implementar un proyecto con el que busca rescatar estos espacios públicos. En Tejutla, San Marcos, se registra el asesinato de una maestra en una escuela pública. Ya se dirigía a dar clases. Otro hecho, por supuesto, que enluta a la comunidad educativa en nuestro país. ¿Y qué sucede en el mundo? Autoridades difunden video donde se observa atacantes de atentados de París en plena fiesta con amigos, meses antes de realizar los mortales explosiones en noviembre del 2015. Sus amigos afirman que tras esta fiesta cambiaron radicalmente. Expresidente cubano dicen que no necesita la ayuda de Estados Unidos después de la visita de Barack Obama. Nuevamente declaraciones que causan polémica. Fidel Castro. Seis de la mañana, 20 minutos y ya estamos listos, por supuesto, con Crista García para un recorrido interesante también, Anita. Exactamente, tenemos que repasar el plano internacional. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todos en casa. Nuestro recorrido por el mundo es de manera completa y vamos a iniciar con los diarios internacionales y nos vamos hasta Argentina a ver lo que destaca esta mañana el Clarín en su portada. Detectan en Estados Unidos otros 30 millones vinculados a Baez. Llegaron a través de 99 transferencias y las hizo la misma compañía radicada en Suiza que había comprado la financiera La Rosadita y también otra firma manejada por el financista histórico Austral Construcciones, empresa emblemática de Lázaro Báez. Entre otras noticias vemos ahí a Vargas Llosa, que celebra la vida, cumplió 80 años. El periodista y escritor Juan Cruz pues cuenta desde Madrid la intimidad del festejo del gran novelista que reúne al jet set iberoamericano. Entre otras noticias dicen apuran la vacuna contra la gripe A. Por temor al brote ya se distribuye en todo el país. Es lo que destaca esta mañana el Clarín. Y ya iniciamos con las noticias internacionales. Le comentamos que un nuevo video del tercer sospechoso de los atentados de la semana pasada en Bruselas, Bélgica, fue ya difundido. Con él y también las autoridades que buscan dar con el paradero del sospechoso. Mientras tanto, las autoridades elevaron a 35 el número de fallecidos por estos ataques. La policía belga difundió un nuevo video del tercer sospechoso de los atentados de la semana pasada en Bruselas, presente en el aeropuerto y cuya bomba no estalló. Conocido como el hombre del sombrero, aparece en la zona de salidas junto a los 2 kamikazes. Un portavoz de la Fiscalía Federal dijo a la AFP que se trata de un nuevo video que hasta ahora no había sido difundido, a pesar de que sí se habían dado a conocer fotos fijas. Las autoridades siguen trabajando en la teoría de que se trata de Faisal Sheffu, detenido e inculpado con cargos por terrorismo en relación con el ataque en el aeropuerto. Y a 72 subió el número de fallecidos tras el ataque suicida en la ciudad de Lahore, Pakistán, incluyendo a varios niños. Le comentamos que este atentado suicida era dirigido a los cristianos que celebraban la Pascua. Una facción de los talibanes se atribuyó la autoría de un atentado suicida que el domingo por la noche mató a más de 70 personas en la ciudad pakistaní de Lahore. Entre las víctimas hay varios niños. El ataque ocurrió en un parque donde cristianos celebraban la Pascua, cerca del área de juegos de los menores.
Más de 200 personas resultaron heridas. Los cristianos eran nuestro objetivo, declaró un portavoz del grupo talibán a la AFP. Los hospitales continuaban atendiendo a los heridos, muchos de ellos niños. Se decretaron 3 días de duelo en la provincia de Punjab, cuya capital es Lahore. Grupos islamistas armados han atacado a la minoría cristiana en Pakistán, un país mayoritariamente musulmán sunita de 200 millones de habitantes, donde los cristianos representan cerca del 2% de la población. Y en otras noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que pongan una fecha fija de cierre para el desarme de firmar un acuerdo final de paz, esto que acabe con el medio siglo de conflicto armado. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió a las FARC que pongan una fecha fija al fin del desarme para firmar un acuerdo final de paz. El gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional. Las FARC y el gobierno negocian desde hace más de 3 años en La Habana la forma de acabar con medio siglo de conflicto armado. Desde hace 8 meses, la guerrilla cumple una tregua unilateral y el gobierno mantiene suspendidos los bombardeos contra esa organización. 6:25, más adelante seguiremos recorriendo otros hechos importantes en el mundo. Bueno, y nos vamos rápidamente con Pedro, que tiene el hashtag ya con la información. Le recordamos que tiene que participar en nuestras redes sociales, Pedro. Así es, son las 6:25 de la mañana, desde muy temprano ya teníamos la pregunta para ustedes, para que opinen y comenten a través de las redes sociales de BLM Noticias. Recuerden entonces que pueden usar el hashtag BLM Accidentes Viales y la pregunta es la siguiente, la colocamos en pantalla para que usted pues la apunte y cuando tenga alguna opinión, pues con mucho gusto la leemos aquí. La pregunta es así, ¿qué opina de los accidentes que se han registrado en el transporte extraurbano y que han cobrado la vida de decenas de personas? Emita su comentario entonces, a pesar ahí de todas las leyes de tránsito y de todas las sanciones que pueden haber, pues estos choferes imprudentes pues siguen entonces eliminando muchas vías de los guatemaltecos. ¿Qué opina de los accidentes que se han registrado en el transporte extraurbano y que han cobrado la vida de decenas de personas? Recuerda, las redes sociales son Viva LM-GTV y Viva la Mañana a través de Facebook. Esperamos sus comentarios y seguimos con más. Gracias, y nos vamos rápidamente a las calles. Es Alberto Cardona quien tiene la información desde algún punto importante. Amanecemos siempre siguiendo la información de última hora. Alberto, buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días. Pues tenemos importante información que se está registrando en estos precisos momentos en el sector de la antigua ruta a la antigua en el sector antigua ruta calle en Amatitlán, donde pues los bomberos voluntarios nos están confirmando el hallazgo de un cadáver de un joven de aproximadamente 15 años de edad, quien presenta señales de tortura, pues lo que nos han comentado los cuerpos de socorro, quienes ya se movilizan al sector. También ya las autoridades del Ministerio Público se dirigen al lugar. Por aparte les podemos comentar que se está registrando tráfico vehicular en el sector de la calzada Roosevelt, ya que en el área entre la calzada San Juan y el periférico Amílcar Montejo, representante de la municipalidad capitalina, pues nos está reportando que hay un tráiler con desperfectos mecánicos y está registrando este congestionamiento que está afectando a centenares de pilotos que se dirigen hacia sus centros de trabajo y centros de estudio. Por aparte, si usted tiene pensado movilizarse en horas de la mañana a las principales calles y avenidas del centro histórico, tenga mucha paciencia y mucha precaución, ya que nos están pues comentando por medio de las redes sociales y también